Muy buenos días, profesor y compañeros. Soy Cintia María y hoy voy a hablar acerca de la inclusión de estudiantes con capacidades diferentes en el aula. Antes, quiero que escuchemos las palabras de Rosa Blanco, que es una especialista en educación inclusiva, así como también especialista en educación temprana y trabaja para la UNESCO. Y nos dice que no existe la pedagogía del niño sordo, ni una pedagogía para el niño ciego, tampoco un método específico para enseñar a leer a un niño con síndrome de Down. Un niño con discapacidad, antes que nada, es un niño y luego podríamos hablar o decir que tiene una condición de discapacidad. ¿Cómo llegan a matricularse nuestros niños en la ELR? Bueno, ellos pueden ser matriculados libremente por sus padres, pueden haber egresado de un programa de intervención temprana y derivados a una institución educativa inicial. Pueden ser también niños que han estado matriculados en un SEBE y al ser evaluados ellos tienen discapacidad leve o tienen discapacidad moderada, de tal manera que al ser evaluados por el equipo SANE, se tomó la decisión de que puede incluirse en una escuela de educación básica regular. También se puede dar un caso muy particular y es un caso con el que nos encontramos muchos docentes cuando vamos a, a trabajar a la CBR, ¿no? Cuando formamos parte del equipo SANE, que nos encontramos con niños que empiezan a presentar estas dificultades en el aprendizaje, o que la docente de aula nos dice que fulanito o sultanito tiene problemas para aprender. Y estas dificultades son necesidades educativas especiales que no han sido detectadas o que no han sido atendidas a tiempo. ¿Qué hacemos con estos estudiantes? Son derivados a una posta, a un centro de salud, a cualquier hospital del MINSA, para que les puedan hacer una evaluación psicológica y poder detectar si es que este niño se encuentra en condición de discapacidad, para luego, claro, ser atendido por el docente del equipo SAN. Tenemos que mencionar a este decreto supremo que es el 007 del año 2021, que va a modificar el reglamento de la Ley de Educación 28044, que tiene artículos que promueven, obviamente, una educación inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. Incluye conceptos de barreras para que los podamos tener presente, para que puedan ser detectados y erradicados, así como también implementa este término, ¿no? Que es el diseño universal del aprendizaje. ¿Qué aportes nos trae este decreto? Nos dice que la inclusión se tiene que dar desde los 0 años hasta el trabajo con nuestros adultos mayores. Destaca que es asequible, accesible, adaptable y aceptable, contraponiéndose a las dificultades que se presentaron, que se siguen presentando, ¿no? De acceso a la educación, la no permanencia, la desigualdad de oportunidades a nivel social y también a nivel de políticas educativas, que lo único que hacen es seguir estrechando esta brecha a nivel social, que destaca que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad. También está en constante observación, así que definitivamente va a ser dinámica y cambiante. Está decidida a eliminar estas barreras y que el acceso a la educación sea oportuno y se pueda asegurar la permanencia de los estudiantes. ¿Qué otros aportes tiene? Bueno, promueve medidas políticas que se van a adecuar
a nuestros estudiantes y a su contexto. Recordemos que no solamente estaríamos hablando de estudiantes con discapacidad, sino aquellos estudiantes que, por ejemplo, a causa de priorizar el trabajo, no pueden asistir a las instituciones educativas, o aquellos estudiantes que no pueden asistir al colegio porque se encuentra a 2 o 3 horas caminando. ¿Qué considera también? Que el docente debe ser formado desde sus inicios en cuanto a la atención a la diversidad, así como también el fortalecer, ¿no? El fortalecer la especialización de los docentes ya egresados, y también considera el trabajo con otros agentes educativos, como los tenemos en los colegios, que puede ser un psicólogo, un asistente social. Nos dice que debemos implementar el diseño universal de aprendizaje, que a medida que lo vayamos leyendo y entendiendo, vamos a encontrarlo bastante interesante y que sí se puede adecuar a nuestra realidad. ¿Qué es lo que va a hacer este diseño universal de aprendizaje? Va a responder, como mencionaba, la diversidad de nuestros estudiantes. Entonces, va a fortalecer la cultura, ¿no? Y las prácticas inclusivas en todas las instituciones educativas. A eso es lo que se quiere llegar. No solo hablaríamos de un diseño universal educativo, sino que también estaríamos hablando de un diseño universal en cuanto a acceso, y el que podamos tener diferentes materiales para trabajar con los estudiantes, así como diferentes capacitaciones, que estas capacitaciones, ¿no? Y el conocimiento de estos diferentes materiales nos lo dan los centros de recursos de educación básica especial. Y ya se están dando, ¿no? Incluso con la virtualidad se dan estas capacitaciones de forma gratuita y abierta a toda la comunidad. Un CREVE que pueden buscar y que siempre está capacitando es el de Madre Teresa de Calcuta. Bien, continuamos hablando del DUA en el CENEP. Y es que ya nuestro diseño curricular ha cambiado, ¿no? Y de 68 competencias ahora tenemos 31. Ya no está evaluando de forma cualitativa, sino que la evaluación es formativa. Entonces apuntamos, ¿no?, al desarrollo de las competencias. A través de la evaluación, un diagnóstico va a ubicar al estudiante para poder trabajar de acuerdo a los desempeños en el nivel en que se ubique. Entonces, no significa que vamos a hacer diferentes sesiones de aprendizaje. Tampoco que tengamos tanta variedad en cuanto a pruebas para evaluar, sino que estas sesiones deben atender a la diversidad y no deberían de cargar al docente. No debería ser algo tedioso. No debo de pensar en fulanito A, en sultanito B, en menganito C. Debo de pensar en poder atender o llegar a todos estos estudiantes con diferentes estrategias. Entonces, ¿qué plantea o qué podemos plantear? Es una evaluación multinivel. De tal manera que si yo voy a hacer un material para lectura y comprensión de textos y tengo un estudiante con el trastorno del espectro autista, puedo en el primer párrafo incluir pictogramas para ese estudiante. Y en los siguientes párrafos puedo ir ya complicando, por decirlo así, ¿no? El texto. ¿Qué va a pasar
que yo no tuve que preparar un texto específico para mi estudiante con TEA, ni para el estudiante con discapacidad intelectual, ni para mis estudiantes regulares, ni mucho menos para alguno que tenga capacidades sobresalientes, ¿no? Sería una sola lectura, ¿no? Con diferentes niveles para evaluar a mi estudiante. ¿Qué hice con esta evaluación? Atendí a la diversidad ante mis estudiantes en sus diferentes contextos, ¿no? Culturas, valorándolo valorando cada una de sus capacidades y valorando la manera como él puede trabajar. Si hablamos de diseño universal del aprendizaje, tenemos que hablar de los ajustes razonables. Y es que hay diferentes ajustes a considerar que podrían ser el ajuste de actividades. Aquí, por ejemplo, puedo ubicar o puedo tener la consideración de ubicar a un estudiante con baja visión en la primera carpeta para que pueda copiar lo que está en la pizarra. Si hablo de ajustes razonables en cuanto a materiales, tendría que adaptar estos materiales, ¿no? Puede ser que si estoy hablando de geografía, yo específicamente, ¿no? Del Perú, yo pueda realizar un mapa en alto relieve para mi estudiante con ceguera. Las adaptaciones en cuanto al currículum también se pueden dar considerando las características y necesidades de mi estudiante, ¿no? Como comentaba acerca de poder implementar esta prueba o esta evaluación multinivel. Y obviamente los ajustes razonables en cuanto a infraestructura y espacios, ¿no? Que también seguimos hablando, ¿no? Del diseño universal en cuanto a acceso y ajustes razonables en cuanto a comunicación e información. Puede ser que si tengo un estudiante con trastorno del espectro autista, pueda usar pictogramas. Puedo usar también el código braille. Puedo también tener un modelo lingüístico para un estudiante que sea sordo, de tal manera que puede recepcionar todo lo que diga la docente, porque este modelo lingüístico, esta persona va a estar trabajando frente a él utilizando lengua de señas. Y bueno, en cuanto a ajustes razonables en la organización de las jornadas escolares, ¿no? Puedo modificar mis horarios y acomodarme en diferentes espacios para poder hacer los aprendizajes más significativos. Esto es lo que he querido mostrarles en cuanto a lo que es inclusión de los estudiantes, para no complicarnos la vida en el caso de las docentes de EBR que tienen por primera vez a un estudiante en condición de discapacidad. Supuestamente, en teoría, con la implementación y la mejora del currículum, deberíamos de poder atenderlos, ¿no? Sin mayor dificultad. Sin embargo, tenemos dificultades, ¿no? Como docentes, ya lo hemos comentado, ¿no? Que no están capacitados. Sin embargo, el Estado va a considerar esto, ¿no? También el que tengamos muchos alumnos, ¿no? No nos ayuda a eh, poder alcanzar a todos nuestros estudiantes y mucho menos al estudiante en condición de discapacidad. Eliminar lo más pronto las barreras de acceso para un estudiante con discapacidad motora, por ejemplo. Y bueno, la burocracia, que a veces, como ya hemos compartido en otras sesiones, estamos más ocupadas
haciendo las sesiones de aprendizaje o presentando los documentos que realizando estas actividades significativas para los estudiantes. Bueno, reflexionaremos entonces acerca de cómo podemos mejorar nuestras prácticas docentes. Es importante que también podamos informarnos, ¿no? Acerca de estos decretos, ¿no? Que modifican, en este caso la de educación, y poder capacitarnos en cuanto al diseño universal del aprendizaje, que hay capacitaciones gratuitas en Perú Educa, y que en realidad, al poderlo leer y seguir investigando, debería de dar resultados, buenos resultados en nuestra aula. Muchas gracias.